El tejido de algodón nativo en la región Lambayeque, Perú. Un legado ancestral que persiste en la actualidad, por María Andrea Runcio, Centro de Investigaciones Precolombina. Varios pueblos de la región Lambayeque, Perú, mantienen tecnologías ancestrales como la textilería con el uso de telar de cintura y algodón nativo. Si bien las tejedoras mantienen la tecnología prehispánica, en la actualidad está orientada fundamentalmente a la elaboración de tejidos para su venta al turismo. Este trabajo describirá esta antigua técnica textil como parte del patrimonio cultural inmaterial, así como los cambios producidos a partir de su introducción en el mercado turístico. Introducción. Una de las actividades que realizaban las sociedades prehispánicas de la costa norte peruana, desde el periodo precerámico, 2500 a 1800 a.C., es la elaboración de textiles mediante el uso de algodón nativo y el telar de cintura. Esta técnica ha perdurado a través del tiempo, manteniendo la forma de elaborar los tejidos y los instrumentos utilizados hasta la actualidad. La región Lambayeque se ubica en el norte de Perú, a 800 kilómetros de la ciudad de Lima. Las mujeres que viven en varios pueblos costeros de esta región, como Monsefú, Tucume, Ferreñafe y Morrope, han conservado la elaboración de textiles utilizando el telar de cintura. Sin embargo, las artesanías textiles en la actualidad se elaboran fundamentalmente para la venta, incorporando innovaciones en los tipos de piezas producidos y sus diseños para hacerlas más atractivas para el mercado turístico. En este trabajo entonces se describirá esta antigua técnica textil y los cambios que surgen en la misma a partir de su introducción en el mercado turístico. La práctica de la textilería como patrimonio cultural inmaterial. Desde ya hace bastante tiempo, la definición de patrimonio cultural se ha ampliado para abarcar no solo momentos y monumentos y colecciones de objetos, patrimonio material, sino también expresiones o actividades heredadas y transmitidas de generación en generación, como tradiciones orales, fiestas o técnicas artesanales que forman parte de la identidad cultural de las comunidades, patrimonio inmaterial. Molano, 2007, Olivera, 2011. En el marco de la legislación peruana, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, número 28.296, en el artículo 1 indica que integra en el patrimonio inmaterial de la Nación las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos. Los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural. A nivel internacional, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2003, definiéndolo en su artículo 2 como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. La Convención también advierte que los procesos de mundialización y transformación social, por un lado, crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades, pero por el otro también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial debido a, en particular, a la falta de recursos para salvaguardarlo. La práctica ancestral de la textilería reúne las condiciones que permiten considerarla como patrimonio cultural inmaterial, en tanto se basa en la tradición tecnológica prehispánica y ha sido transmitida de generación en generación hasta la actualidad, formando parte de la identidad de los tejedores que residen en los poblados costeros de la región de Lambayeque.
Asimismo, enfrenta los riesgos frecuentes que afectan a otras expresiones del patrimonio inmaterial cuando se vinculan al turismo. Martínez de la Rosa, 2015, fundamentalmente a partir de las modificaciones introducidas en los tejidos para su venta a los turistas que visitan la región. El uso del algodón nativo y el telar de cintura. El algodón nativo es una planta que crece en gran parte de los valles de la costa norte del Perú. Su fibra posee distintos colores que incluyen blanco, crema, verde y distintas tonalidades de marrón. El algodón fue domesticado en la costa norte desde tiempos muy tempranos, entre el 2500 y 2000 a.C. Ya aparecen evidencias de fibras y tejidos en diferentes sitios arqueológicos precerámicos. Bonavia, 1991. El uso del algodón nativo y el telar de cintura continúa en las distintas sociedades prehispánicas que habitaron la costa norte. Benavides, 2005. Incluso durante la colonia y la época republicana se continúa utilizando sin que se produzcan variaciones significativas. Ceballos, 1973. Birland, 1985. Entonces, la técnica y los instrumentos son los mismos que se utilizan desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Las tejedoras aprenden la actividad desde niñas, enseñada por sus madres y abuelas. El proceso de obtención del algodón desde su extracción de la planta hasta el tejido tiene varias etapas. 1. Desmontado. El copo de algodón se extrae de la planta de las semillas, por lo tanto el primer paso es el desmontado, es decir, sacar las semillas del copo de algodón hasta que quede limpio. 2. Variado. Primero se eligen los colores del algodón cuidando que la fibra sea uniforme en su tonalidad. Una vez seleccionados los colores, los copos son unidos entre sí hasta formar una torta de algodón. Luego se realiza el variado de la torta sobre arena, que consiste en golpearla de ambos lados con dos varas largas y delgadas extraídas de la planta de membrillo, hasta que la torta quede bien extendida. Una vez terminado el variado, el algodón es enrollado para guardarlo. Figura 3 de este video. Hilado. Para realizar el hilado se amarra un trozo de algodón en un poste dentro de la casa o al aire libre en un tronco en forma de trípode. Una vez sujeto el algodón se va tirando de la hebra utilizando la mano izquierda para realizar la torsión y formar el hilo, mientras que con la mano derecha se lo va enrollando en el uso. Urdido, urdido, consiste en preparar la urdiembre para luego pasarla al telar y empezar a tejer. El urdido se prepara en unas estacas clavadas en el suelo, por donde se va pasando el hilo entre ellas. El hilo puede ser de diferentes colores y de 1, 2 o 3 hebras, de acuerdo al diseño que se va a realizar en el tejido. Cuando está terminada la urdimbre, se pasa al telar para empezar a tejer. El telar de cintura generalmente se ata en un poste dentro de la casa, aunque también puede ser armado al aire libre. Para utilizarlo, la tejedora se sienta en el suelo y pasa una faja por su cintura para que quede sujeto. Las partes que componen el telar son el coique, quide, unio y tramero. Estos distintos instrumentos de madera son los que permiten ir realizando el tejido, pasando el hilo que está sujeto en el tramero por la urdimbre, que es la que está fija en el telar y formando así el tejido. Cambios en la producción de los textiles. Hasta más o menos la década del 90 del siglo XX, la elaboración de los textiles estaba limitada al ámbito doméstico, donde las tejedoras hacían diferentes piezas que eran utilizadas en las actividades cotidianas de la casa, como manteles, paños, fajas, alforjas y mantas, decorados con motivos de venados, pavos, aves en vuelo, mariposas, hojas, flores, rombos, grecas, entre otros. Sin embargo, la utilización del algodón poco a poco se ha ido perdiendo, ya que la planta dejó de ser cultivada y el algodón se reemplazó por hilo industrial. Sin embargo, hacia fines de la década del 90 el tejido comenzó a insertarse dentro de la actividad comercial y turística regional. En ese momento se empezó a producir la recuperación del cultivo de la planta de algodón nativo, desarrollándose varios proyectos, tanto a cargo de instituciones estatales como privadas, porque, como se mencionó, la planta había dejado de sembrarse. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, dependiente del Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, SENASA, fueron algunas de las instituciones que realizaron proyectos tendientes al rescate de la semilla y la siembra de la planta de algodón. Bustamante, 2012.
También, las tejedoras recibieron capacitaciones para convertir los hilos en un objeto atractivo para la venta, especialmente a partir de la elaboración de nuevos productos y diseños. Principalmente ha sido el Centro de Innovación Tecnológica Turístico Artesanal de la ciudad de Lambayeque, CITESIPAM, quien ha dado las capacitaciones a las tejedoras para innovar sus tejidos, desarrollando diversas actividades para mejorar la producción y venta de las artesanías. CITESIPAM 2010. De esta forma, las artesanas ahora han recuperado el uso del algodón nativo, pero han pasado a elaborar nuevos tejidos como bolsos, carteras, monederos, cartucheras, portacelulares, caminos de mesa, almohadones, etcétera, para su venta fundamentalmente a los turistas que visitan la zona. Actualmente ya hay conformados varios grupos de artesanas que están organizadas en distintas asociaciones que producen tejidos para su venta, como la Asociación de Artesanos Valle de las Pirámides, en Tucumán, o la Asociación de Artesanas del Santuario Histórico Bosque de Pomac, en Ferrañafe. Entonces, si bien se ha recuperado el uso del algodón nativo con sus colores originales, las tejedoras realizan nuevos diseños para hacerlos atractivos para el mercado turístico. Sin embargo, estos nuevos tejidos no son usados ni por ellas mismas ni por sus familias, y los antiguos tejidos como las alforjas, manteles o fajas que eran utilizados en la vida cotidiana de los pobladores van desapareciendo. Comentario final. Gracias al conocimiento transmitido de generación en generación, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, el uso del telar de cintura para elaborar textiles en algodón nativo puede considerarse como una manifestación del patrimonio cultural inmaterial. La antigua técnica forma parte de la identidad cultural de las tejedoras, herederas de esa tradición ancestral. Sin embargo, los cambios ocurridos últimamente en la producción de los tejidos como consecuencia de los diferentes proyectos y capacitaciones que han recibido las artesanas, si bien han conducido a una revalorización del algodón y la técnica antigua, esto se usa para hacer tejidos con formas y diseños acordes a gustos del turismo, alejándolo en gran medida de los tejidos tradicionales. Como señala Olivera 2011, el patrimonio inmaterial atrae el turismo, genera inversiones, puestos de trabajo y otros efectos positivos para la economía de un área. Pero lo inmaterial no debería ser tratado solo como recurso, también es necesario reconocer y preservar sus otros valores para que verdaderamente sea sostenible y auténtico. Por lo tanto, para proteger esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial sin que llegue a desvirtuarse completamente, se requiere lograr un balance entre la producción de los tejidos tradicionales y aquellos que son con innovaciones, para mantener la antigua tradición de elaboración de los tejidos como parte de la identidad cultural de las tejedoras. Se debe trabajar junto a las tejedoras en base a sus conocimientos y tejidos antiguos, para que los cambios que se generen sean considerados como propios y pasen a formar parte de su patrimonio. Guter 2005. Entonces, las instituciones involucradas en la protección del patrimonio cultural, Ministerio de Cultura, gobiernos regionales, municipalidades, y aquellas que dan capacitación y asesoramiento a las artesanas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, CITE, deberían incentivar la producción de los tejidos antiguos para que no se pierdan definitivamente, más allá de que el tejido pueda convertirse en una actividad económica que genere un ingreso para las familias de las tejedoras.